Saludos internautas, aquí su amigo Rogelio con un nuevo video. Y en esta ocasión estoy súper acompañado. Ya les había comentado que íbamos a tener un especial por hoy, 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Soy con 3 psicólogos, los tres nos van a comentar acerca de este tema. Y pues les presento mi amigo y psicólogo de cabecera. No podría ser mi psicólogo, ¿verdad? No. Lo de cabecera vemos. Ok. ¿Tu nombre? Mi nombre es Eric Alan Ruiz. Yo soy psicólogo. Isabel Muñoz. Hola, David. Muy bien, y pues vamos a iniciar con primero una entrevista para conocerlos, para saber qué es lo que hacen, y luego vamos a hablar ya de lo que es el suicidio. Así que vamos para allá. Bien, comencemos con esta entrevista. Platícanos, David, ¿qué es la psicología? Ok, muy bien. Pues hemos reconocido a través de la historia que la psicología se ha visto como este estudio, ¿no? Originariamente en Grecia, desde el estudio de la alma, de esta esencia o de los cambios de humor. A lo largo o en la cotidianidad yo te podría decir que ya ese término podría quedar muy ambiguo y no cubriría todas nuestras necesidades. Podemos reconocer que esto se ha ido estructurando a través de bastantes guerras, de situaciones como pandemias, situaciones donde tenemos que medir, y entonces aquí se ha vuelto un estudio científico con un rigor en el cual nosotros evaluamos las conductas, los comportamientos, los deseos, incluso algunas situaciones que podrían ir desde lo imaginario, lo consciente o lo inconsciente, según el enfoque de esta trama psicológica. Nosotros podemos encontrar que justamente es una forma del estudio global de la salud a través de conductas, pensamientos y sensaciones tanto, emocionales que acompañan a estas mismas conductas y pensamientos. Ok. ¿Nos quieres agregar algo, Isa? Sí, bueno, sí que es alma, logos, diálogo, y podría definirse como eso, como el estudio o el diálogo del alma. Yo podría decir que al final, dependiendo de cada momento histórico, ¿no?, la psicología ha respondido a diferentes cuestionamientos. En algún momento, ¿no?, con la llegada de Freud hablábamos de la histeria, ¿no?, y tal vez en este momento histórico, después de una pandemia mundial, pues tendremos que estar hablando tal vez de depresión, estrés, ¿no? Entonces la psicología intenta dar cuenta de lo que sucede al interior del sujeto. Eric, ¿algo que agregar? ¿Qué podría agregar? Pues creo que en general está como muy cubierto, ¿no? Yo creo que algo que es muy importante dentro de la psicología en lo contemporáneo es entender que también viene apoyada de una serie de disciplinas, tanto la médica, la educación, la formación, el contexto social actual. Mencionaban un poco esta cuestión de la pandemia. Creo que también de repente como que cada momento histórico tiene sus ¿cómo decirlo? Como sus trastornos de alguna manera, ¿no? Y entonces la psicología también, pues es una ciencia que sigue escribiéndose, ¿no? Que sigue creciendo, que sigue abarcando, que sigue explorando métodos, ¿no? Porque no todo está hecho, no todo está dicho. También creo que la psicología está luchando mucho contra mitos, ¿no? Mitos que tienen que ver con, no me leas la mente, soy psicólogo, dime cómo soy según mi horóscopo, ¿no? Entonces creo que la psicología es una disciplina que está creciendo y que está empezando a ser, si no más específica, porque creo que tampoco tendría que ser tan particular, sí delineando límites, pero apoyándose al mismo tiempo de otras disciplinas y de otros factores, para que entonces sí, también lo que se busca en psicología es que sea eficiente, ¿no? Que sea eficiente el método, que satisfaga las necesidades de una población según su situación geográfica, según su
hasta su estrato económico, estrato social, ya yéndonos hasta más allá en cuestiones de doctrinas religiosas, ¿no? Entonces sí, creo que en general la psicología sigue siendo una ciencia relativamente joven o adolescente, pero que sin duda alguna considero yo que para la humanidad en general a la larga va a ser una gran herramienta para que el ser humano se conozca, se entienda, pero también tenga una habilidad para responder, para ser autogestivo y al mismo tiempo tenga la habilidad para seguir desarrollándose. Muy bien. Me dijiste Isabel, ¿verdad? Perdón. Bueno, que la siguiente pregunta, ¿qué es lo que hace un psicólogo? Ustedes como psicólogos, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo se preparan para de repente un paciente, no sé, en general, ¿no? ¿Cómo es la preparación para un psicólogo y qué es lo que hace también en términos generales, ¿no? A lo mejor ustedes son psicólogos clínicos, ¿hay otro tipo de psicología? Sí, existen muchos tipos, ¿no? Psicología organizacional, educativa, clínica, y dependiendo de cada formación, pues hay ramas, ¿no? Y hay teorías también. Existe, por ejemplo, en la clínica la sistémica, la gestáltica, psicoanálisis, conductista, y depende mucho la formación, ¿no? Desde lo que yo conozco, lo que yo he vivido, pues, por ejemplo, no solamente basta la licenciatura, el estudio de la licenciatura, sino también pues hay que buscar en psicoanálisis el análisis propio, la supervisión de casos, obviamente la capacitación constante, y es un camino largo, ¿no? A pesar de que ahora hay una tendencia muy en boga, que es que la salud mental es algo express, ¿no? Que se puede aprender en un curso de un año, en un video en YouTube, es todo lo contrario, ¿no? Y lo primero y lo principal, al menos desde mi punto de vista en la clínica, es la autoobservación. Sí. David, ¿algo que agregar? ¿Me podrías repetir entonces la pregunta inicial? ¿Qué es lo que hace un psicólogo? Ok, muy bien. Pues comparto la idea de Isabel. Creo que nada más agregaría también, tenemos la psicología social, ¿no? Solo como un mero estudio. En este sentido, cada necesidad se tendrá que determinar de acuerdo a las necesidades del usuario, más que, bueno, también depende de la formación del terapeuta. Aquí siempre hay un debate, ¿no? Como decía Isabel, no tendría que permear la subjetividad de tu terapeuta a la hora de llegar a la conducción de estas soluciones para los pacientes. Entonces, básicamente nosotros tenemos este rol, ¿no? A través de herramientas, de una preparación y de una ética, y con una escucha activa, pues llegar a orientar, ¿no? A estas necesidades, ya sea en distintos campos, ¿no? Por ejemplo, en el área laboral, puede ser desde la gestión, desde la regulación, desde ser pues esta persona que hasta puede regular conflictos, que está ahí de mediador. Y en el ámbito clínico, pues en efecto, ¿no? Desde las soluciones en grupos, desde las soluciones individuales, en pareja, familiares, sistémicas, todos estos sistemas se van a abordar pues de una forma independiente, que podríamos decir que las soluciones son variadas. Ok. Eric, ¿agregas algo? ¿Qué agregaría? Bueno, concretamente en la clínica, ¿no? Ya en la cuestión de consulta o usuarios, sí agregaría que lo que hace el psicólogo también es, pues de alguna manera, brindar una serie de herramientas, ¿no? Pero estas herramientas no nacen de la nada, como lo comentaban, también vienen desde la formación, desde múltiples niveles, licenciaturas, maestrías, doctorados, diplomados, entre otros, ¿no? Y ya lo que me parece bien importante y bien rescatable es el punto de Isabel. En la actualidad hay un boom de terapias express, ¿no? El coaching positivo, la angelología, estas terapias
terapias entre comillas, porque en realidad tampoco ni siquiera lo nombran como terapia, de ayahuasca, de hierbas medicinales, de chamanismo, y vaya, o sea, comprendo también que son parte de los usos y costumbres de ciertas regiones, pero sí creo que también debido a la gentrificación de la ciudad, este tipo de técnicas o usos que le dan a estas tradiciones, pues se han venido a embotellar, ¿no? Y se han venido a hacer una aspirina de, mira, vete a hacer tu constelación familiar y te vas a llevar a todas, margaritas con tu mamá, ¿no? O, ¿sabes qué? Vete a hacer, sanación de tu linaje para que estés bien con los hombres de tu familia y te cases con un buen hombre. Como si eso fuera el objetivo, ¿no? Yo creo que voy a seguir poniendo el dedo en el renglón. El objetivo tiene que ver mucho con el autoconocimiento y la guía del terapeuta o del psicólogo es mucho eso, ¿no? Apoyar en la contención, en la escucha activa, brindar una serie de herramientas, apoyar en cuanto a esta parte de autocuestionarse, ¿no? Desde uno como terapeuta hasta el público, los usuarios, los pacientes, cuando se sientan cómodos al ser llamados. También tiene que ver con eso, ¿no? Una disposición. Entonces sí creo que también dentro de las labores de la psicología y del psicólogo en concreto, pues está este encuentro de dos personas brindándose, pero uno desde un método, una instrucción, una ciencia, un protocolo, un todo que ha venido desarrollándose, y otra persona que también está asumiendo un papel responsable y un papel activo dentro de las problemáticas de su vida. Muy bien. Y que las terapias embotelladas sirven para distraerse un rato, para entender algunas cosas. Algunos les servirán más, a otros menos. Pero pues yo invitaría a la gente también a que, pues no, así como prueban este tipo de cosas, que está súper bien, es válido, también prueben otros métodos, ¿no? Algunos que pues, ya están comprobados, ¿no? Y que por algo siguen desarrollándose. Los gobiernos, todos los países siguen invirtiendo en salud mental porque se han dado cuenta de que es una necesidad primaria, como comer, como la educación, como el derecho a una identidad, ¿no? El derecho a la familia. Entonces sí creo que tendríamos que empezar a poner las palabras en esta premisa de también es una necesidad, ¿no? Y bueno, sobre todo esto de encontrar las instituciones, encontrar los profesionales adecuados y empezar a documentarse más. Muy bien. Bueno, apoyando un poquito el comentario que está haciendo ahorita Eric con respecto a lo de salud mental, ya comentaba en el video anterior que de repente nosotros como personas le damos mucha importancia a lo mejor al dolor físico, ¿no? Cuando la salud mental también es algo bien importante y es la que más dejamos de lado de repente. Bueno, voy a salir un poquito de las preguntas de siempre y les voy a hacer una pregunta a cada quien. Mitos y realidades, ¿no? Eric, ¿el término locura existe? ¿Cómo? ¿El término locura? ¿Decir que alguien está loco? ¿Es bueno, correcto? A ver, vamos a quitar los juicios de correcto e incorrecto, porque al final todas las palabras tienen un contexto, ¿no? Y cambian a través de la historia. En un principio la locura, bueno, hay 2 volúmenes hablando de locura y dedicados a locura, escritos por un médico, ¿no? Entonces decir como no es válido o es incorrecto, para su momento era la forma en la que era accesible definirlo, ¿no? En la actualidad la locura, bueno, pues puede tener un montón de connotaciones. Sí, a lo mejor la gente la concibe en un término clínico actualmente, pues yo no denominaría locura, ¿no? Hay una serie de trastornos, patologías, y para eso hay que hacer primero un diagnóstico y no a la ligera, ¿no? Está loco, estoy loco, ¿sabes? Porque creo que de repente en la actualidad ha caído un juicio negativo, pero si te vas a otras áreas, ¿no? En el arte, en el cine, en la pintura, en la escultura, en las artes plásticas, en la danza, ¿no? Es que es un genio loco, ¿no? Y es como, ok, entonces
¿Bajo qué dimensiones estamos concibiendo la locura? Pues yo lo pensaría desde un estándar en donde su conducta está saliendo del rango registrado o aceptado o estereotipado según una población, ¿no? Y entonces, cayendo en ese sentido técnico, todos seríamos un poco locos, ¿no? Porque todos somos un poco superiores al promedio de la población en algo. Y bueno, cuando juntamos muchos de estos que son un poco más del promedio y son mayoría, pues boom, ¿no? Entonces ahora los locos serían los otros. Al final del día tiene que ver un poco tanto con poblaciones, con estadísticas y con cómo el uso social pues, le va dando ciertas connotaciones. Okay. Isabel, bueno, atendiendo aquí ahorita un poquito la respuesta de Eric, que solamente los locos van al psicólogo. Ay, creo que es uno de los que más nos afecta y voy a retomar un punto de lo que decías hace un momento y de lo que decía Eric. Comentabas ahorita, no le damos importancia a la salud mental, pero es que realmente los mexicanos, no generalizo, pero somos una cultura donde las emociones no son... no tienen un foco principal en nuestra vida, ¿no? Te caes y es, ya parte, no te dolió, síguele. Entonces, subestimamos el efecto que tiene la mente y la emoción en nuestra vida y vamos por la vida así, ¿no? Y entonces cuando llega alguien a terapia, no es un loco, es una persona que está sufriendo, que algo le está doliendo y que no puede ponerlo afuera, ¿no? Porque si tú llegas afuera y dices, oye, no sé qué me pasa, pero me siento mal, me duele. Ay, no, échale ganas, ¿no? Échale ganas. Sé positivo ahora con este rollo de que todos seamos positivos y que la ley de la atracción, pues es otra, ¿cómo decirlo? Otra manera de suprimir la emoción, de dejar de poner el foco ahí y decir, bueno, ¿qué está pasando? Habla de lo que está pasando. Y lo que decía Erika ahorita, que también me parece muy importante, es la sociedad, ¿no? ¿Qué es un loco para esta sociedad? Y como decía Foucault, ¿no? Los locos feos, porque hay locos bonitos, ¿no? Como estos genios que subliman su locura en una película, están bien vistos, pero el loco que causa un malestar en la cultura, en la sociedad, es el que va a recluirse, ¿no? Y recordemos que en algún momento lo que llamaban la histeria en las mujeres, ¿no? Que era, pues, en general era represión sexual, pues eran recluidas. Entonces, Foucault decía esto, ¿no? Los que están recluidos son los que son incómodos a los ojos de la sociedad. Y para responder, no, me parece, en palabras muy coloquiales, quien va al psicólogo es quien se cansó de estar jodido y de joder, ¿no? Y quiere tomar las riendas, la responsabilidad de su vida y hacer algo con eso, ¿no? Pero el tema, bueno, voy a entrar a otro problema con la psicología, es que se ha usado mucha de la teoría sin entenderse en el lenguaje común, corriente, y entonces de repente pues deja de tener el sentido que realmente es, ¿no? O sea, de repente nos hemos topado en el consultorio estas ideas de le traje a mi hijo para que le quite lo gay, ¿no? Pensando que la psicología va para allá. Entonces también eso nos ha afectado mucho, porque la gente tiene ideas totalmente diferentes de lo que podemos hacer. Entonces, no solo los locos van al psicólogo, vamos todos los que estamos cansados de joder y que nos jodan. Muy bien. Por último, David, ya que vamos a hablar de la automorición, un suicida es alguien que se quiere quitar la vida. Ok. Este término pues entra en bastante, bueno, yo diría polémica, igual se tiende a polarizar, ¿no? Desde la cotidianidad. Mucha gente se atreve a caer en estos estigmas y a decir, ¿no? Estas son personas cobardes, personas que están decidiendo escapar, que no aceptan, que abandonan su realidad o que específicamente lo deciden, ¿no? Nuestro cuerpo pues tiene funciones biopsicosociales, y entonces en estas funciones biopsicosociales es una búsqueda constante de adaptación. Y entonces
a través de luchar contra estos esquemas, contra estos estigmas, con discursos pues que son estigmatizados y que también tienen una hegemonía en nuestras conductas, porque si tú haces eso, eres catalogado ya con una lista bastante extensa, ¿no? de alguna cosa negativa, ¿no? Y entonces esta situación que se vuelve a medida, como decía Isabel, yo creo que también en este sentido de cuando yo tengo esta sensación de que ya nada me puede ayudar, y justamente es un proceso que nosotros vivimos que se llama indefensión aprendida, que es esta sensación de por más que yo ya lo haga, yo ya lo intenté, ya le cambié, ya le moví, no se va a solucionar, ¿no? Y esto sucede, como decía también Eric, en el uso de estos recursos, pues podamos decir erróneos para la metodología, ¿no? En una búsqueda de soluciones que no son soluciones. De nuevo aquí entrando tal vez un poco en la cultura latinoamericana, del mexicano, es me duele la muela de este lado, entonces en lugar de ir al dentista, empiezo a masticar de este lado y al final de cuentas me van a hacer muelas en los dos lados, ¿no? Esta evitación constante de una sensación negativa y esta búsqueda de la persona por evitar esos contextos que ya no le están generando placer ni tal vez en la parte laboral, en la parte familiar, en la parte escolar, dependiendo de la etapa de desarrollo donde se encuentre este individuo, pues la forma en la que busca adaptarse o buscar una solución continua es parte de intentar algo distinto, y algo distinto para esta persona puede ser la reacción del cambio de foco, ¿no? o el apagar todos estos estímulos, que es a través de la decisión pues de tomar estas vías, ¿no? Y yo diría de forma ya subjetiva totalmente que todos estos casos son focos de a una persona que no se le pudo canalizar, que no se le pudo ayudar de forma continua o adecuadamente, o que no supo encontrar otro medio. Porque como te decía al principio, es una forma evolutiva de buscar una solución a la hora de extinguir estas sensaciones, estos pensamientos constantes, estas rumiaciones. Y entonces muchas veces sí, la persona que comete estos actos lo puede ver como una solución, ¿no? Y por eso empezamos también con las ideaciones y con estos pensamientos. Cuando ya no se puede estructurar de otra forma, llegamos al acto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por esas respuestas. Y pues ahora sí seguimos con la entrevista rutinaria, con las preguntas de siempre. Cada uno me va a contestar. ¿Cómo es que te decidiste a dedicarte a la psicología? Uy. Está bonito. Me gusta el chisme. Fíjate que, por ejemplo, yo vengo de una familia disfuncional, soy hijo de madre soltera y el menor de 6. Cuando yo estaba ya llegando hacia la adolescencia, pues la verdad es que sí era un niño que estaba entre cambios de ser súper introvertido y de repente extrovertido, pero de repente súper melancólico, pero de repente súper eufórico. Era una situación muy extraña que yo estaba viviendo y, por alguna razón, alguien me dijo, oye, ve a terapia. Y pues, en realidad, en mi experiencia nunca fue algo sobre lo que yo tuviera un tabú, un issue o un prejuicio. Dije, pues sí, para algo servirá, ¿no? Y en un arranque de euforia fue. Y bueno, comencé a sentirme cómodo, comencé a sentirme entendido, me identifiqué, me sentí comprendido, comencé a encontrar mis propias respuestas, a entender qué me pasaba. Y de repente esto dejó en mí una huella muy amorosa. Pensé, algún día a mí me gustaría apoyar a personas que estén en búsqueda de sí mismas. Cuando llegué a la edad preparatoria y estábamos escogiendo área, soy egresado del CCH Sur, todo el mundo estaba muy en esta parafernalia, ¿no? De, ¿qué área? No sé qué, yo siempre quise hacer robots, volar el mundo. Y pues yo siempre estaba como en esta línea, ¿no? De la gente, del contacto, de la escucha.
Y estaba entre dos líneas, entre el periodismo y la psicología. De repente cuando volteé a ver dije, oh, creo que son solo estas dos vertientes las que realmente me hacen sentir contento conmigo mismo. Y decidí experimentar la psicología. Nunca fue como de, ay, sí, ya voy a hacerlo para toda la vida, ¿no? Yo dije, vamos a probarlo, porque al final creo que la vida también es eso. Darnos oportunidades y siempre hay opción de, si algo no te gusta, date la vuelta y di gracias y a lo que sigue, ¿no? Para mi muy buena suerte, fue algo que no solo me gustó, me enamoró. Y a partir de ahí, pues continué en el camino. Entré a la Facultad de Psicología de la UNAM y dije, pues sí, aquí soy. Y creo que nunca tuve duda en cuanto a qué quería hacer, ¿no? Solo me faltaba a veces ponerle nombre, pero el nombre llegó solito, ¿no? Y así llegué a la escuela. Todos hacemos. Isabel. Bravo. Decía un maestro Galeano en la UAM Xochimilco que todos llegamos y cuando nos hacen esa pregunta decimos, es que me gusta ayudar a los demás. Pero la realidad es que lo que queremos es ayudarnos a nosotros mismos y entender lo que nos está pasando. Mi historia no es tan bonita como la de Eric, ¿no? Yo sabía que quería dedicarme a algo que tuviera que ver con los demás. Yo de niña decía, quiero ayudar a la gente. Y en ese tiempo creía que el camino era medicina, psiquiatría, después psicología. Pero creo que tiene que ver más con temas de empatía. Desafortunadamente yo viví abuso infantil y eso me dejó secuelas emocionales que yo no podía explicar. Y que al final, viniendo de una familia muy católica, sumamente represiva, pues era todavía más difícil. Y entonces de repente yo experimentaba todas estas sensaciones que vienen del abuso como algo anormal. Y me era muy difícil como poderlas identificar y poderme sentir como cualquier niño, ¿no? Entonces de repente cuando entro a la preparatoria tomo clases de antropología, sociología, y mi maestro de antropología, Cuauhtémoc, él me empezó a acercar ciertos textos, ¿no? Durkheim, desde rollos muy esotéricos hasta rollos muy filosóficos. Y eso me ayudó a definirme. Y cuando llegué a la carrera de psicología, ¿no? Después de haber dicho, medicina, no es lo mío, destazar cuerpos no es lo mío. Creo que entendí cuando Galeano nos dijo esto, cuando Galeano nos dijo, no llegas aquí por los demás, llegas por ti. Pero también creo que eso es una herramienta súper importante, la empatía, para poder desarrollarte en esta carrera. Y que al final, aunque intentamos mediante todas las herramientas, el análisis, la supervisión, pues no caer en una subjetividad, ¿no? Que estemos poniendo mi subjetividad en el otro, sí es un elemento muy importante para poder entrarle a este rollo de manera auténtica. Ok. David. Ok, pues mi historia es un poco una mezcla entre la historia de Eric. Yo soy primer hijo, varón en ambas familias, tanto paternal como maternal. Y pues desde ahí yo he sentido una carga muy grande, bastante tiempo, en la cual bueno, hubo una pérdida familiar el padre de la familia paterna. En todos mis tíos tiene una repercusión bastante grande, donde la líder se vuelve un sistema matriarcal en ese sentido. Y entonces yo notaba con el tiempo pues que no podías ser como tan autónomo, ¿no? Porque siempre había una limitante, como de todas las decisiones tenían que pasar por ahí, ¿no? Entonces yo era muy rebelde. Desde los 6 años era yo como de, pues no, yo no quiero que vaya mi abuela por mí a la primaria, yo no puedo regresar solo, no pasa nada, se me hacía fácil. Lo logré, conseguí hacer eso, ya que la distancia era bastante corta.
Y con el tiempo, pues siempre estuve con esta sensación durante varios momentos, ¿no? De que en algún momento o yo me tenía que liberar de ahí o buscar cómo subsanar a estas personas al final cuando pasara este evento. Tuve la suerte de coincidir en un grupo de secundaria donde yo era el único varón, entonces mucha gente en esta escuela me ubicaba facilísimo porque es el único chico de segundo y tercero, ¿no? También. Y entonces personas de grados menores siempre me pedían como ayuda para ligar o que les presentara a alguna chica. Y durante ese tiempo, así como Eric, empecé esta exploración, ¿no? Y ya llegando a todos estos materiales, llegué a un material muy particular que justamente sería el existencialismo, que cruza mucho con esta situación de la psicología, ¿no? Y entonces cuando yo decidí el tipo de persona que quería ser, buscando reafirmar esta misma autonomía y reafirmar el poder, pues no sé, desde los privilegios o las capacidades que poseía, decía, yo quiero que lo que haga de grande sea algo que disfrute, ¿no? Y yo recordaba mucho esos momentos donde la gente buscaba estas soluciones y yo investigaba y hacía estas retóricas y dije, eso prácticamente puede ser esta pauta de querer ayudar a las personas. Y también al principio estaba entre medicina y psicología, pero recordando este momento específico donde era solicitado, psicología es lo que me apasiona, porque yo sé que todo lo que haga nunca para mí va a ser trabajo. Se ha vuelto más pesado, sí, hay cargas emocionales, por eso repetíamos la importancia de llevar asesores, tu propio proceso. Sin embargo, no es algo que se vuelva, vamos a decir, completamente una carga, ¿no? Entonces es algo que siempre he disfrutado y yo creo que con la misma intencionalidad de apoyar y que llegó a mí como dar sentido, la forma en la que quería vivir, esa fue la forma en la que decidí ser psicólogo. Ok, bueno, pues muchas gracias por la confianza y pues a nombre de todo el público que nos está viendo, por compartir esas experiencias para dedicarse a la psicología. ¿Qué recomendaciones le darían a alguien que se quiera dedicar a esta labor? Que tomen terapia. Sí. Primero, para empezar, creo que es un buen primer paso y uno muy seguro. Sobre todo eso, uno muy seguro, porque conocerte a ti mismo es el primer paso para definir qué quieres. De ahí en adelante, bueno, si persiste la idea, si persisten las molestias, pues documentarse, ¿no? Acudir a las facultades que están abiertas, ¿no? Si hay personas cercanas con quienes puedan ir, que regularmente pues, son adolescentes, ¿no? O ya mayorcitos de edad, decir, ¿sabes qué? Pues me gustaría conocer la facultad, o acercarse a personas con quienes se sientan en confianza para poder externar sus deseos, pero sobre todo es eso, ¿no? Explorarlos. No es determinante lo que muchas veces deseamos cuando estamos en esas edades, pero a veces también ahí es donde están los cimientos para nuestra vida adulta, y entonces el conocerlo, el explorarlo, el preguntar, el ser curiosos, el documentarse, ver videos. Actualmente la tecnología es una herramienta que nos elimina un montón de intermediarios, entonces también buscar páginas, conferencias, especialistas, ¿no? Y viendo se aprende. Dicen que de la vista nace el amor, y la psicología no es la excepción, ¿no? Creo que si poco a poco comienzan a preguntarse y a cuestionarse y a resolverse y siguen sintiendo que es algo que quieren hacer, pues adelante. Yo creo que sí, acercarse a terapia es muy importante, principalmente porque es donde, al menos la clínica, se vive realmente, ¿no? Tenemos
tenemos todos estos programas, ¿no? Que tienen una idea de lo que hacemos, pero a veces está muy lejos de lo que realmente es. Yo diría que sea un proceso lúdico, que la elección de carrera, sea psicología o no, sea lúdica. A lo largo de los años, ¿no? En la psicología clínica, algo que he visto muy comúnmente es que cuando alguien va a elegir carrera, está las expectativas de la familia, ¿no? Tú tienes que ser abogado como tu papá porque todos han sido abogados, o tienes que sacarlos de pobres a todos y tienes que estudiar algo que te dé dinero porque te vas a morir de hambre, o el teatro no deja nada. Creo que la elección de una carrera tiene que ser lúdica, y lúdica tal cual, como cuando éramos niños. Cuando salías a jugar al patio no te decían, sal a jugar, y entonces tú sacabas tu agenda y decías, sí, ayer jugué Matatena, entonces hoy juego Policías y Ladrones, pero a las 4:45 hago un receso de 15 minutos para regresar a las 5 y estar un poco más relajado. Sino se veía y se vivía como de, ¿qué quiero hacer ahorita? Vámonos, ¿no? Vamos a jugar pastelazos de lodo, lo que sea que te llenaba de entusiasmo. Y creo que quien se quiera dedicar a eso va a sentir esas ganas de leer, esas ganas de escuchar, esas ganas de ir, como decía Eric, y eso me parece súper importante porque es importante ver qué es lo que vas a hacer ahí, ¿no? Llegan con una idea, hay psicologías de todos tipos, de todos colores, y no sé, por ejemplo, el campo que a mí me apasiona es el psicoanálisis, y aún ahí hay chorro de vertientes, chorro de autores, y entonces sí, tienen que investigar un chorro para saber qué es lo que les queda, qué es lo que a ustedes les hace sentirse lúdicos, sentirse contentos, sentirse vivos al momento de estar leyendo un texto, al momento de estar revisando un caso, al momento de estar en estas clases. Porque normalmente pues llegamos a la facultad, a la escuela, digo, yo llegué a la universidad y yo no tenía ni idea, yo decía, voy a ayudar a la gente, sí, claro, pero ¿qué vas a hacer? Y todos salimos, la gran mayoría, y lo primero que hacemos, ¿te vas a una escuela o te vas a recursos humanos? Y ese es un gran problema, porque no hay un análisis de qué me gusta a mí realmente. Cuando se elige carrera, y lo he platicado con muchos chicos, es ¿qué te gusta hacer realmente? ¿Qué no te cuesta trabajo? ¿Qué no es una carga? ¿Qué no es un peso? Yo creo que eso sería la recomendación que yo les daría, que cuando encuentren esa chispa, ese momento, pues hasta mágico de decir, esto me encanta, es ahí. Yo creo que justamente igual de recomendaciones tanto a hacer esto no como un instrumento de poder, porque muchas veces ya habíamos mencionado, ¿no? Las expectativas de algunas personas para transgiversar o usar algunos discursos de la psicología con otros fines, pues abundan, ¿no? Y en ese sentido, pues sería remarcar, ¿no? que el propósito no sería ese, ¿no? Por eso sería bueno apegarse, conocer las normas, la ética, estos discursos, no usarlos como una reproducción hegemónica de todo lo que estamos intentando reestructurar aquí en el mismo consultorio con los mismos procesos, de forma también hasta un tanto personal, tener esta autocrítica y evitar completamente estos juicios de valor o anteponer algunas necesidades personales. En todo caso, pues sí, establecer una relación, yo diría como muy hacia la pasión de disfrutar, ejercer de esta forma, ejercer de esta manera y pues estar muy consciente de todo lo que puede conllevar a una interacción de este tipo, ¿no? Desde modificar algunas conductas para bien o en efecto, ¿no? de ser el reproductor de estos esquemas, de estos roles, y entonces, ¿qué es lo que realmente nosotros queremos lograr como psicólogos y como personas? Muy bien, pues muchas gracias por esta entrevista, por esta participación. Si nos quieren comentar en dónde los encontramos, si alguien requiere sus servicios y cómo contactarlos.
Ok, por vía telefónica, preferentemente mensaje de WhatsApp. A mi teléfono es 55 33 78 33 04. Yo no me sé mi número, pero ahorita sé. Yo tampoco. Lo pueden revisar si gustan. Sí, porque no me lo sé. Se lo voy a decir. Pero estamos también ubicados Buen punto. en la casa de Emilio el Indio Fernández. Aquí damos atención de lunes a sábado. Y en la zona norte también. Nos encontramos por allá. ¿El normal o el otro? No, mira, el mío es el 55 23 49 30 70. Ok, por mi parte igual, de preferencia un mensaje de WhatsApp, en el 55 44 56 98 55, y pues también recomendar una página colega, que es Psicología y Desarrollo, Fogata Azul, en Facebook, donde hay contenido lúdico justamente y de psicoeducación para todas las personas que quieran empezar a abordar esos temas y después ya ser dirigidos a expertos y profesionales como mis compañeros. Muy bien, pues ahí lo tienen, amigos. Si alguien requiere de los servicios de algún psicólogo, pueden contactarlos a ellos con toda confianza. Ahí les estoy poniendo sus números y pues creo que van a estar a disposición. Ya ellos les dirán qué día y qué horario podrían atenderlos. Pues bueno, ahora sí pasamos al especial de el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y pues vamos a iniciar con el buen Eric, que creo que ya tiene hasta un speech ahí, un guión o algo que ya nos preparó. Son algunas infografías, ¿no? Bien, bueno, ¿quién gusta comenzar? El especialista. Pues muchas gracias a todos y a todas que nos están acompañando en este Facebook Live y a ti por hacernos esta entrevista. Esta entrevista pues más tarde cuando esté la subiremos con un colega. El día de hoy me encuentro con el psicólogo Eric, con la psicóloga Isabel. Vamos a estar hablando sobre lo que acredita esta fecha, el Día Internacional en contra del Suicidio. Vamos a estar hablando sobre algunos temas en una entrevista guiada que estamos teniendo. No sé si quieres comenzar con alguna pregunta. Claro, pues empezamos con las definiciones. ¿Qué es el suicidio? Ok. El suicidio se podría definir como un acto voluntario donde después de una prevención o de forma espontánea se decide terminar con la propia existencia, con la vida, con un término, pues en este caso sería eficaz para esta persona que hace esta dirección. ¿Ustedes cómo complementan? Bueno, yo quiero leer algo muy, muy del estilo, es de Safo de Lesbos, y es, pues cuando te miro a ti un instante, entonces me parece que no puedo decir ni una palabra más, sino que silenciosamente mi lengua se ha roto, y de pronto un fuego sutil se ha extendido bajo mi piel. No veo nada con mis ojos, y mis oídos zumban. Un sudor frío me resbala hacia abajo, y un estremecimiento se apodera de todo mi cuerpo, y estoy más pálida que la hierba, y me parece que me falta poco para estar muerta. Es Safo de Lesbos, y bueno, hay un mito, ¿no?, sobre una roca que se llama, le llaman el salto de Leucade, que es donde Afrodita salta al morir Adonis, y se supone que cuando tú saltas de ahí, o saltaban de ahí, y sobrevivían, iban a poder superar el dolor del amor, ¿no?, el dolor del amor perdido. Y pues me parece que es un tanto, este poema habla del dolor que hay en alguien que busca esta salida como el suicidio. También hablaría de Alejandra Pizarnik, ¿no?, que sus escritos también dan cuenta de muchísimo dolor, y creo que el suicidio es solamente la terminación de un camino muy largo de alguien que ha sufrido mucho,
y que lamentablemente no ha sido escuchado, que lamentablemente pues ha carecido de alguien, de algo a lo que pueda aferrarse, a poder apalabrar ese dolor, a poderle poner un sonido, un algo que lo haga real, creo yo. ¿Cómo lo definiría? Pues creo que lo han dicho en general todo, ¿no? Lo reduciría como al término pues, más coloquial, quitarse la vida después de un largo camino de desesperanza aprendida, ¿no? Espero que se haya oído porque creo que bajó mucho la voz. Pero sí, finalmente es eso, ¿no? Es quitarse la vida, pero quitarse la vida no porque sí, ¿no? Sino después de todo un proceso de crisis, de aislamiento, de pues, haber intentado y no podido, ¿no? De haber hecho y no conseguido, de haber ido y no encontrado. Y al final la opción siempre está. Hay quien también decide tomar, ¿no? Y en el término final, pues, quitarse la vida. Bien. Los tres mencionaron algo importante durante la entrevista y ahorita que estamos hablando ya directamente de esto, que es la desesperanza. ¿Cómo es que una persona puede llegar a tener ese sentimiento o esa emoción? No sé qué sea, ahorita ustedes lo dicen. Y creo que de ahí viene también mucho esa frase famosa, ¿no? De que la esperanza es lo que muere al último. Yo hablaría más de frustración, más que de desesperanza. Me parece que llegar a un cúmulo de emociones, como lo hablábamos hace un rato, ¿no? Hemos aprendido a no escucharnos, a no poner atención, a dejar que, no sé, por ejemplo, los adolescentes pobres, ¿no? Están pasando por una etapa ya difícil de por sí, a la que le aumentamos, pues sí, como esta negligencia de los adultos, en donde no escuchamos, no ponemos atención, porque son niños, porque no saben, ¿no? Se enamoran y es como, no tienes idea de qué es el amor. Entonces, creo que todos estos aspectos se van acumulando, se suicidan más que las mujeres. Y no es, o no creo que sea solamente un tema de género biológicamente hablando, sino también en las herramientas que tenemos para poder expresar lo que sentimos. Y en una sociedad como la nuestra, los hombres no pueden expresar. Es mal visto que un hombre exprese amor, dolor, debilidad. En el caso de nosotras, bueno, tenemos otros elementos, la poesía, la música, se nos permite hablar con amigas, ¿no? Cliché de que somos más chismosas, ¿no? Pero al final creo que se llega a esa desesperación y a esa frustración justamente por negar. Siempre hago una analogía muy extraña y es los que conducimos, sabemos, lo primero que te enseñan es saber los controles, ¿no? del auto, y de repente hay una que es como atemorizante, que es la temperatura del motor. Y entonces tú vas manejando y de repente ves que empieza a subir y es a la torre. Y entonces lo primero que haces, porque sabes que el riesgo es que se descomponga el motor, que te quedes ahí tirado, pues corres o a un mecánico, y si es muy noche, abres y ves si le falta agua, si no le pusiste anticongelante. Pero lo que les digo siempre es, nosotros, el suicidio me parece que es una vez de esa flecha que te está diciendo, algo pasa, algo está pasando y algo no está bien. Pero entonces nosotros, en vez de hacer lo que hacemos con una cosa que es un auto, agarramos y ponemos el celular y, ay, no veo nada, yo sigo adelante, porque soy súper positiva y todo es hermoso y lo que digo lo atraigo. ¿Estás bien? Estamos bien. Y entonces dejamos que se sobrecaliente la mente, las emociones. Y entonces, pues un día truena, ¿no? Se acaba. En el mejor de los casos, entran en crisis, llegan a terapia, llegan al psiquiatra con una crisis muy fuerte de depresión, de ansiedad. Pero me parece que eso es algo que hacemos muy culturalmente, ¿no? No lo veas. No, amiga, no, vámonos de fiesta. Un clavo saca otro clavo. Entonces, yo creo que se llega a ese momento por no escucharnos, por dejar de vernos, por dejar de hacer introspección, de revisarnos, porque eso es
algo muy mal visto, ¿no? Creo que a esto yo le agregaría justamente, ¿no? Es el término de la indefensión, ¿no? Si yo ya aprendí, entonces hasta se nos ha dicho, ¿no? Aprende a convivir, haz una fiesta con tus demonios, ¿no? Todo eso que te hace daño, pues manténlo, ¿no? O esta comparativa, ¿no? De no ir hacia la superación tanto de mi familia o personal, porque es que yo a tu edad ya tenía 2 trabajos, iba a la escuela y tú no puedes hacer esto. Y entonces a ver, pon la mano para que te pegue y que tienes que acostumbrar a que cada vez que viene esta persona, golpe, ¿no? O que cada vez que tú quieres tomar estas decisiones, no lo puedes hacer bastante bien tú solo. Y entonces todas estas, como decías tú, desatenciones, estas formas intrépidas de ir desgastando nuestro propio ímpetu o ganas de vivir, esta motivación, este sentido que nosotros vamos a ir construyendo constantemente del por qué necesito estar aquí, es esta indefensión, ¿no? Yo ya he aprendido, bueno, es que la vida es así, o es que si ya llevo pues tanto tiempo soltero, es que a lo mejor sí tengo algo, ¿no? A lo mejor no soy agraciado. En lugar de cuestionar los problemas, los empiezo a personificar, ¿no? Es que yo, claro que tengo la culpa. Sí, estoy aquí porque quiero. Es que ya lo intenté, pero no puedo. O justamente, ¿no? Me da mucho miedo esta sensación de voy a pedir ayuda a otros medios, porque sí me pueden decir en estos estigmas que hemos estado hablando que yo estoy loco, me van a internar, voy a preocupar a las personas, a lo mejor no sé darle el peso adecuado a mis problemas. Digo, bueno, es que a lo mejor esto es muy banal, ¿no? Hay gente que se está muriendo ahorita en guerras, hay gente que está viviendo esto, y entonces yo le pierdo el peso a mis problemas y ya no doy este seguimiento, como decíamos, la propia realización de mi visión interna, ¿no? De esta construcción, y entonces saber que lo que soy no me agrada, también es una lucha que no muchos a lo mejor estamos dispuestos a tener de forma constante, en el sentido de tener que afrontar, que tendré que rehacer mi propia estructura, rehacer y reconocerme de nuevo a mí mismo a través de lo que he vivido durante un periodo bastante corto o largo, pero que ha sido mi forma personal de conducirme, aceptar que puede haber algo mejor, o que en realidad todas esas veces que lo intenté, no supe cómo también pedir ayuda, ¿no? Es algo que puede ser bastante difícil y que nos lleva a esta sensación de querer pensar que así son las cosas, o que así es el mundo y el que tiene el problema soy yo, que debería de no continuar, ¿no? En esas mismas situaciones. O que también es difícil salir como del camino que nos establecieron, ¿no? Estudia, cásate, ten hijos, ten una casa, ten un carro, y de repente vamos por el camino seguro, porque así nos han dicho que es. Y cuestionarnos también es doloroso. O sea, a veces nos sostenemos en un estilo de vida que no va con nosotros por el hecho de que eso fue lo que nos dijeron que nos iba a hacer felices. Y llegamos a un momento de la vida en donde dices, pues ni me hace feliz el dinero, ni me hace feliz ganar mucha lana, pero cuestionarse también eso, como decías ahorita, es bien difícil. Llegar al punto de cuestionarte si el estilo de vida que elegiste, ¿no? Y se puede tomar la forma que quieras, salir del closet, cambiar de trabajo, cambiar de profesión, dejar una carrera y tomar otra, es bien complicado también. Y por eso mucha gente creo que decide permanecer en esta comodidad de lo cotidiano, ¿no? Ay, yo lo estaba escuchando. ¿Sí sigue la pregunta? ¿Sí sigue conmigo? ¿Me pueden repetir la pregunta? No, ya está, mi Yo me fui. Bueno, sigamos hablando de los términos, pero ¿por qué a veces se daba, no? ¿Por qué es tan complicado esto? Ok. O bueno, si quieres podemos seguir con... ¿Quién es? No sabemos dónde estamos. Pero total, ahorita ya te toca a ti responder, entonces... Estamos en asociación.
¿Quiénes son las personas que son propensas o que tienen un riesgo de tener ideaciones o de llegar al acto suicida? Todos. No hay nadie que se salve de eso. En mayor o menor medida, algunos hablarán y otros no, porque es censurado. Yo creo que es uno de los principales factores. Cállate, no lo digas, no hables de eso, cuando al contrario, es algo de lo que hay que hablar, y hay que hablar mucho. Estaba teniendo yo en una clase precisamente de suicidiología, ¿no? Que decía, el suicidio es muerte, pero hablar de suicidio es vida, porque puede salvar una vida. Está bonito, pero yo creo que también puedes crear una vida a partir de eso, porque eso te dice que no está funcionándote, y entonces puedes construir un chorro a partir de ahí. Cuando reenfocas el camino, ¿no? Cuando rehaces tu vida, digamos así. Quienes son propensos al suicidio, ya lo dijeron, ¿no? Todo aquel que tiene una crisis que en algún momento le rebasa. Creo que a veces las personas no siempre contamos con todos los recursos emocionales para lidiar con una crisis, un deceso, una quiebra, un embargo, una ruptura. Desde el adolescente que vive el amor intensamente y genuinamente es intenso, ¿no? Hasta el adulto que genuinamente ya está hasta el gorro de vivir en una rutina de romantización que le vendieron desde chavito y que simplemente ya no tiene sabor para sentir, para vivir, para motivarse, para ser resiliente en sus propias crisis. Creo que hombres, mujeres, niños también, ¿no? Porque también es pensamiento recurrente en niños, que pues está ahí todo el tiempo, ¿no? Creo que si de alguna manera viene, puede ser una sombra constante, también puede ser un síntoma social, ¿no? Porque también hay temporaditas en las que en localidades, en poblaciones, en muchos otros lugares, ¿no? Décadas o pequeños espacios de tiempo hay un incremento en los suicidios. Creo que también tiene que ver pues, con todo el aspecto social, ¿no? Que tanto de repente la sociedad está tan mal que el suicidio se empieza a volver también un síntoma que está hablando de eso, ¿no? A ver, pues si tenemos ya un alto grado de pobreza, ¿no? Vamos a omitir localidades, pero si tenemos un alto grado de pobreza, si tenemos pocos recursos económicos, si tenemos un sistema educativo ineficaz, si tenemos un sistema de regencia corrupto e ineficaz, si tenemos un sistema de transporte hostil, si tenemos una violencia institucional sistemática, desde la escuela, desde la medicina, desde el seguro, desde la taquilla del metro, desde el parabús, ¿sabes? Creo que de repente hay tantas y tantas cosas en las que la misma sociedad, como ese macroorganismo, suma, que nadie puede escapar de ese monstruo, ¿no? Nadie puede escapar de todo esto y claro, va a haber personas que no tienen a lo mejor un sentido de pertenencia sólida, que no tienen una sensación de seguridad en casa. Hay niños que pasan la semana sin ver a sus papás, porque van a la escuela y cuando regresan los papás, ellos ya están dormidos y los cuida la mamá, los cuida la tía, los cuida la abuelita, los cuida pues, la cuidadora, la nana, alguien más, ¿no? Pero estamos viendo también entonces que toda una situación social está repercutiendo en las infancias, que al final del día el sentido de pertenencia es uno de los primeros instintos que requiere el ser humano para vivir y para sobrevivir en comunidad. Y si tenemos infantes a los que no se les está brindando este cobijo, pues estos infantes van a ser adolescentes y adultos emocionalmente más susceptibles de entrar en crisis que no puedan gestionar, ¿no? David, tú como nuestro especialista en atención a crisis. Okay. En este sentido, pues sí, sería fácilmente poder
decir algunos datos demográficos o algunos factores integrativos, ¿no? Como incluso hasta la presencia de comorbilidad con otros trastornos emocionales. Pero creo que concuerdo con mis colegas en el sentido de decir que la vida es tan espontánea que si nosotros no estamos preparados ante una adversidad, en cualquier momento podríamos sucumbir, ¿no? a esta vía como una solución adaptativa de ese problema. Esto quiere decir, como mencionaba, ¿no? Ante estas adversidades, ante estas crisis constantes que yo voy a tener en mi vida como del desarrollo personal, pues voy a estar confrontando una serie de problemáticas, ¿no? Podríamos decir que a lo mejor podríamos encontrar alguna predisposición o estar alertas ante algunos factores de riesgo biopsicosocial. Sin embargo, al final de cuentas, la estructura mental de cada individuo tendrá que generar sus propias defensas, ¿no? Y solo aquellos que probablemente estén más orientados a esta vía como forma de solución serían los que se verían más afectados en estos momentos, en estas situaciones. Ok. ¿Cómo, bueno, para empezar, quién puede atender en un caso de, por ejemplo, yo me encuentro con una persona que intenta autosuicidarse a sí misma? ¿Quién puede apoyar? ¿Puedo hacerlo yo? ¿Puedo hacerlo cualquier persona? ¿O bueno, a quién debo recurrir? Depende de la gravedad del caso, ¿no? Si es un intento suicida, tiene que ir en atención psiquiátrica, el FRAE, digo que es la opción como más cercana, porque no sé si ingirió pastillas, si está en una crisis muy fuerte, en un brote también, ¿no? En un lapsus. Y posteriormente se pueden dar, si no es una crisis como muy fuerte, bueno, primeros auxilios psicológicos, que es el acompañamiento, la escucha. Pues puede ser alguien que está cerca, alguien que puede hablar, escuchar con esta persona, y posteriormente la atención pues tendrá que ser de un psicólogo, psiquiatra, lo que la gente elija. Pero yo creo que eso es importante. Cuando hay una crisis muy fuerte, ¿no? Muy grave, sí es importante que exista la atención inmediata, no solamente médica, desde el médico general, el médico de urgencia, sino también el psiquiatra. Okay. No, simplemente igual iba a decir eso, ¿no? Se evalúa el riesgo médico, ¿no? Si ya estamos presenciando parte de ese acto, ¿no? A hacer uso de las emergencias médicas, podemos encontrar algunos centros especializados a la ayuda a través de líneas telefónicas de emergencia, como lo ha sido pues ATEL. Apenas el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México se está integrando a esta movilidad, y algunas específicas para estudiantes de algunas universidades que están presentes. También tenemos en la FES Iztacala el CREAS, que es un centro bastante reciente que puede ayudar, ¿no? Pero cuando estemos empezando a tener pues a lo mejor esas ideaciones, o yo me encuentro en una situación donde ya canalizo a una persona, llevarla a estas instituciones con estos especialistas, con estos psicólogos. No sé cómo podemos complementar, Erika. Pues creo que lo primero es, como lo dijeron, ¿no? Evaluar el riesgo médico. De repente, no sé, comentaba, ¿no? Pastillas, intoxicaciones, también saber pues cuál es la condición de salud de la persona que está en ese momento en crisis, ¿no? Si es hipertenso, si es diabético, porque de repente son factores que van a escapar de control en algún punto. Y bueno, pues buscar la ayuda de los especialistas, particularmente con SAPTEL. Yo estuve durante un par de años en la Facultad de Psicología, no recuerdo el nombre del profesor encargado, pero SAPTEL tiene un programa de capacitación continua, hay atención 24 horas, cada persona que está a la línea telefónica tiene una serie de protocolos comprobados una y otra vez y ajustados según sean las necesidades
de la crisis y del proceso que se esté viviendo socialmente, que vamos desde los sismos, desde los incendios que de repente hay en la zona sur de la ciudad, desde la pandemia por COVID, hasta lo más actual que es el brote de viruela símica, algo así, ¿no? Y entonces, bueno, todos estos protocolos que tiene SATEL son súper eficaces. Las personas tienen que pasar una serie de filtros para poder estar al teléfono y desarrollar esas habilidades. Yo sí les recomendaría mucho que ante cualquier crisis, y no solo por ideaciones suicidas, sino por cualquier otro tipo de crisis, hagan uso del sistema, porque el sistema ahí está, y está para una población. Y el sistema sobrevive si es usado, y está para eso, úsenlo. Es que se desconecta. Bien. ¿Qué recomendación le dan? ¿O cómo se puede identificar a un potencial suicida? Para, en este caso, prevenir. Yo creo que otra vez la escucha. Decía el director que hizo La tumba de las luciérnagas que la película no habla de los horrores de la guerra, sino los horrores de la negligencia de los adultos en el mundo infantil. Y eso es algo que sigue permeando y que tal vez nos cuesta trabajo porque duele. Duele escuchar a alguien que se ama decir, ya no quiero vivir. Pero también está la pregunta que hiciste hace un momento, ¿no? Creer que cuando alguien me dice, no quiero vivir, ya no quiero estar, ya no puedo más, es como si me estuviera diciendo, tú resuélvelo por mí. Lo más fácil es decir, no está pasando, no lo digas, no hables de eso. Y entonces, eso es lo que hace que las crisis se vuelvan más profundas. Como dijo Eric, sí, usen el sistema. Si tienen a alguien al lado que tiene una crisis, pues vayan al FRAI, busquen un especialista. No se queden con esta idea del que el que dice que se va a matar no se mata. Esos son mitos y son situaciones que lo único que hacen es aumentar esta negligencia en la escucha, sí hacia los infantes, hacia los adolescentes y a veces hasta nosotros como adultos, ¿no? No sabemos escuchar. Entonces la escucha es súper importante porque no está diciéndote resuélvelo tú, sino necesito decirlo sin que me juzgues, sin que me digas que está mal, que le eche ganas, ¿no? Y también creo que esta idea de que todo tiene que ser rápido, todo se tiene que curar rápido, una ideación suicida, un intento suicida tiene que pasar rápido, no un mes y ya estamos mejorados, es también un error muy grave, ¿no? Ha sucedido con la pandemia, mucha gente va al médico general, va al psiquiatra por fluoxetina, por diferentes fármacos que de repente toman una semana y todavía ni siquiera hace efecto, pero ellos ya juran que se sienten bien y lo dejan. Y entonces aquí viene otra crisis, no solamente por el encierro, por lo que detonó la crisis, sino por un fármaco que está ahí. Entonces, si van a iniciar un tratamiento con psiquiatra, con psicólogo, conclúyanlo o llévenlo a término lo más posible, acérquense con gente especialista, ¿no? En centros de salud, en IMSS, en las universidades, en estas líneas telefónicas y también pues estos mitos que andan rondando, que andan pululando, pues no son ciertos, ¿no? Pues bueno, solamente para seguir complementando sobre los dispositivos, ¿no? de ayuda que tenemos, recordé que también existe SECOSAM como una institución de apoyo que igual, ¿no? Muchas veces está como conflicto, ¿no? Para un paciente el desconocimiento de sus propios síntomas, de su propio sentimiento, ¿no? Desde dejar pues de un lado la introspección, el poder describir mis propias emociones porque quiero que ya no sentirlas, entonces prefiero evitar reflexionar sobre ellas porque también se puede volver cíclico. Nos encontramos en esta
forma en la que a veces es justamente, ¿no? Voy al doctor porque tengo justamente esta ideación, me mandan a una clínica general, me dan esta receta, porque también he visto que empiezan a recetar ahora ya desde la medicina general, ya no sin pase a psiquiatría, y entonces el paciente igual no se complementa, ¿no? Llevo este proceso farmacológico y también tengo que llevar a tiempo mis necesidades emocionales, ¿no? Porque si hubo esa necesidad, también estos factores biológicos se desencadenaron en algún momento por conductas, por pensamientos, y estas estrategias pues para llevar a cabo o salvaguardar ya sea mi vida o la de un tercero, será necesario el apoyo, ¿no? Y a veces desestimamos que el tiempo de cada proceso y de cada persona lo que puede llegar a transmitir o a sentirse dependerá mucho de una situación muy particular, ¿no? Muchas veces por algunas experiencias tenemos así como de a una persona, no, es que fulanito también lo intentó, y entonces él ya en un mes ya estaba curado, ¿no? ¿Por qué tú no te curas? Es que tú no te quieres echar esta frase que nos va a generar bastante greña, échale ganas, ¿por qué no le quieres demostrar a tu familia que los quieres y cambias, ¿no? No es espontáneo, hay que reconocer que todos esos procesos son individuales, no son lineales, vamos a tener recaídas, y justamente aunque parezca un poco paradójico, tenemos que estar muy atentos a los momentos en los que yo crea que ya estoy mejorando, que soy feliz, ¿no? Ya que pues es bien sabido que cuando recuperan la energía estos pacientes o yo mismo, ahí es donde se comete el acto, ¿no? Porque de nuevo tengo la energía de dejar de idear estas situaciones, y como ahora sí tengo energías y siento que me estoy llenando de pues esta, vamos a decir, virtud o sensación de poder, ahí se busca de nuevo autorregularse y autocontrolarse con esta conducta suicida. Wow. Yo le sumaría un poco a todo esto un mal hábito de la cultura mexicana, ¿no? Que es el ser autodidacta en cuestiones de salud. ¿No? Porque, ajá, sí. Porque de repente el test del quiz de Facebook ya me dijo que tengo esto, que tengo lo otro, ¿no? O es que como lo comentabas ahorita, es que a fulanita le pasó y en 3 semanas ya estaba como si nada, ¿no? Al final entendamos una cosa, cada uno de nosotros somos únicos, sí somos especiales, sí somos distintos entre nosotros mismos. Y cada uno tiene una forma de interpretar una realidad en la que vive de una manera diversa. Es importante sentirnos acompañados, pero también es importante alzar la voz, es importante hablar, ¿no? Hay una frase que yo amaba de la doctora Anabel Ochoa que era: el silencio nos está matando, ¿no? Y eso es algo que sigue muy arraigado y que veo cada vez más en boga en esta sociedad mexicana contemporánea. Las redes sociales son plástico, las redes sociales son una fotografía, no son reales, ¿no? Y entonces se está viviendo una vida alterna en la que por una foto se medio subliman ciertas emociones, pero que en la vida cotidiana hay frustración, hay enojo, hay insatisfacción, hay desconocimiento, hay soledad, hay tristeza, hay abandono, hay negligencia, hay irresponsabilidad, ¿no? Lo comentabais a veces en unos momentos, la irresponsabilidad con los niños, ¿no? En donde aquí con mi campeón, ¿no? Y al campeón nada más le da 300 pesos el fin de semana y no lo ve hasta el siguiente mes, ¿no? Hace unos días veía un video de un señor lo dejo así y cuando regreso está así, ¿no? Y el niño ya con el cabello largo y él así como, le pago el corte. Al final este tipo de cosas acaban siendo una agresión, acaban siendo violencia contra los niños, ¿no? Conectándolo con esta cuestión del suicidio es, ok, hay realidades que todos estamos viviendo y que a todos nos lastiman y que a todos nos conmueven y que a todos nos duelen de diferentes maneras. No podemos comparar nuestro caso con el del vecino.
con el del conocido. No podemos comparar nuestra experiencia de vida con la de cualquier otra persona. Podrá haber similitudes, podrá haber puntos de identidad, claro, pero ninguna experiencia es idéntica a otra. Decía Octavio Paz que en su libro del laberinto de la soledad, como la fiesta se vuelve como un elemento como catártico para el mexicano, ¿no? Y pues, no sé, voy a hacer uso de un elemento es un consuelo de pendejos, ¿no? En el que estamos todo el tiempo inmersos, la peda, el coger sintonizón, y de repente pareciera que estamos olvidando lo que realmente es importante. Pero hay otro elemento del que casi no hemos hablado y espero que no lo censuren, la culpa que genera la religión, la culpa que genera la estructura familiar en la que el que se suicida se va al infierno. Claro. Y entonces hablar de eso es admitir la culpabilidad. Entonces también eso es importante, cuestionarnos desde dónde estamos viendo y cada quien ve el suicidio. Y cómo eso también se vuelve un elemento para que no se hable, para que no se ponga en la mesa, ¿no? No llegue un adolescente y le diga a su mamá, no sé, no tengo idea por qué, ¿no? Me das todo, pero pues no me gusta la vida, no me gusta, no le encuentro sentido. Lo decía también Camus en el mito de Sísifo, ¿no? Como este sinsentido de todos los días de levántate a las 4 de la mañana, arréglate, vístete, sal a no sé, tomar un transporte atascado de gente, 3 horas, llegas a trabajar 10 minutos tarde para que también creo que eso no hemos dejado de lado, esta ética, ¿no? Ponerse la camiseta empresarial actual, que es como un estilo de esclavitud, ¿no? Donde la gente se tiene que conformar con que su vida sea llegar a las 10 de la noche después de haber dejado su vida en una oficina, en el metro, ver un rato la tele y decir, esto se acabó, ¿no? Y entonces el viernes a empedar la vida loca, y el sábado la cruda, y tal vez otra peda, y el domingo prepararte otra vez. Entonces, me parece que también hay que hablar de esas cosas que son incómodas, y que los padres se preparen para nos tenemos que preparar para escuchar aquellas cosas que no nos gustan. Había un programa en los 90s, no le hagan que era Sabrina, y me encantó esa frase, y me encanta hasta la fecha cuando su tía le dice, tienes 17 años y es amor de veras, es amor real, y lo que ellos sienten es real, y lo que sentimos todos es real. Creo que dejar de verlo desde la culpa nos ayudaría mucho. Muy bien. Hablaron mucho sobre la escucha activa. En el caso de cuando alguien me dice a mí, oye, ¿sabes qué? Pues, me quiero suicidar, o a cada rato estoy pensando en la muerte, o en cómo quitarme la vida. En vez de decirle esas frases trilladas que ustedes mencionaban, no pienses en eso, échale ganas, la más absurda de todas, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Para escuchar tenemos que preguntar. ¿Qué debemos preguntar? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Cómo te lo imaginas? A ver, ¿qué quieres hacer? ¿No? Porque en la ideación suicida hay muchos elementos. Hay gente que se siente poco valorada, poco vista, y entonces te platica un suicidio así súper elaborado, ¿no? Donde es visto. Entonces, tal vez no van a analizarlo, pero sí escuchar la manera. Oye, pues, cuéntame, ¿qué has pensado? ¿Por qué? ¿Cuándo te sucede? Háblame, no pasa nada, háblame en la madrugada si es que lo requieres. Vamos a buscar a alguien que pueda ayudarte. Pero es escuchar lo que sea que venga, porque no siempre viene lo mismo, no es una receta de cocina. ¿No? Hay alguien que empezará a decirte, es que tengo pensamientos súper feos, y tú, no sé, yo me imagino súper feo, no sé, que mata a alguien, que lastima a alguien. Y a veces cuesta, ¿no? Y tú puedes hacer una pregunta, ¿te quieres matar? No, jamás en la vida, no.
Entonces, entonces es escuchar, ¿no? Me parece que es súper importante eso, escuchar, no oír, escuchar, porque es más que preguntar, es ¿qué me tienes que decir tú? Creo que pues es muy relevante también, mucha gente a veces ha aprendido, ¿no? Que su escucha o el hablar de eso puede ser molesto para otras personas, ¿no? Como de, es que eso ya me lo ha dicho anteriormente, no sé, mi mamá, mi amigo, y mucha gente se cansa de escucharme, ¿no? Y entonces es darle a esta persona la seguridad de que pues esa escucha va a estar consciente que sus problemas no son una carga, que no son un peso, que es relevante y como extra, ¿no? Si es posible, ¿no? Y bueno, y entonces, ¿qué te gustaría hacer a ti? ¿Qué podríamos hacer? ¿O qué puedo hacer yo por ti? Pero saber que lo hago desde la voluntad, ¿no? Que no es porque ya me contaste y ahora me siento comprometido, claro. O porque en realidad, ¿qué vamos a hacer si pasa esto? ¿No? Es realmente yo lo estoy haciendo porque admito que tú eres importante, ¿no? Y entonces hacerles notar también esa importancia, esa constancia y ese sentimiento de que al final no es un peso muerto, que no vale la pena volver a intentar conseguir la escucha de alguien, es muy relevante, ¿no? Porque siempre se vuelve a luchar contra esta desesperanza, contra esta indefensión, contra el sentimiento de, bueno, y si se lo cuento no va a pasar nada, ¿no? Y entonces aquí es como girar un poquito la rueda, ¿no? O romper algún ciclo vicioso, ¿no? Si has intentado bastante tiempo, ¿por qué no hacemos esto, no? Y de nuevo la cultura mexicana es que ya fui al huesero, ya fui al chamán, ya me hice un té, ya fui a ayahuasca, no encuentro ni sentido, ¿no? Y entonces a veces hay muchas metas irreales que estamos forjando, lo dice muy bien Isabel, ¿no? ¿En qué tipo de vida yo me quiero dar? Y en qué contexto, ¿no? En el sentido de una de las metas más irreales que se me viene a la mente siempre para los ejemplos es, quiero ser la primera persona que va a Marte, ¿no? Ahorita no tenemos personas que están tripulando estas misiones, ¿no? O ¿por qué la primera? ¿Por qué no podría ser la segunda? O en algún momento solo ir, ¿no? Porque tenemos que llevarnos a esta visión tan específica, ¿no? Y entonces también hacer notar, pero no con un juicio de valor, ¿no? Como de, oye, como ya hablamos de esos estigmas, como de, híjole, es que sí estás mal, ¿no? O es que se me hace que tú sí ya necesitas enchocharte, no, nada de eso. No, consejos, ¿no? No son consejeros. No son terapeutas, son amigos, ¿no? Y creo que es importante entendernos. Para quienes no se dediquen a la disciplina de la salud mental, entiéndanse de esta manera. Son amigos, son familiares, son allegados, son acompañantes. No son el terapeuta de la persona que tiene este tipo de ideaciones. No intenten resolverle el problema, porque si esta persona que está dentro no lo ha resuelto, muy probablemente ustedes tampoco puedan y se queden con un muy mal sabor de boca. Pero probablemente lo que sí sería como pues hasta chévere, como amigos, ¿no? Dar ese acompañamiento. Y a lo mejor sí, pueden tener algún juicio, alguna opinión acerca de la problemática que esté viviendo el otro. Pero pues antes de que la externen, pregúntenle si la quiere escuchar. Y ¿no? si hay angustia, pues también busquen un proceso, porque también Claro, es eso, ¿no? claro. Eso es bien común. Cuando mi angustia entra en acción, entonces, no, ya, por favor, ya no hables, ya, se acabó el tema, no puedo más. Ya no hablen de eso. Ya no hablen de eso porque me asusto. Siento feíto. Y entonces creo que también es un mecanismo de observación bien interesante, bien importante, ¿no? El acompañamiento, que es la escucha, que no es aconsejar, que no es decir qué vamos a hacer y párate, vámonos al antro, vámonos a bailar, vámonos a hacer ejercicio. Pero si hay angustia, que seguramente la hay, porque normalmente pues nos toca con seres cercanos, seres queridos, pues también hay que trabajarla, ¿no? Para que no ocupe el lugar principal en esta situación, donde por lo que tiene que privilegiarse pues es la escucha de quien está enunciando la ideación suicida. Muy bien.
También es importante recordar una cosa, la ideación suicida se trata del suicida, no de quien la está escuchando. No, porque esto también de repente suele ser un problema muy frecuente. Claro. Que el problema el que está ideando suicidarse se vuelve el problema del que lo está escuchando. Y se queda, es que yo sentí muy mal, y lo que dicen es que ya no hablen de eso, sí, no feo. Cuando al final del día, pues, estás haciendo justo lo contrario de lo que se requiere, ¿no? El acompañamiento es, dale ese foco, dale ese protagonismo, déjalo hacer su catarsis, déjalo hablar, escúchalo, obsérvalo, si requiere algún tipo de contacto físico, un abrazo, una palmadita, que le sujetes el brazo, tal vez si existe esa confianza en esa relación, se lo puedes brindar, pero no hagas de su problema el tuyo. Se trata de esa persona que está en medio de una crisis que seguramente es importante. Todas las crisis son importantes y todas deberían de poder abordarse de una manera civilizada y abierta, porque al final del día, pues la comunicación es la primer forma de catarsis que tenemos como seres humanos. Articular nuestras ideas, conectarlas con nuestras emociones y poder comunicarlas para de alguna manera no sentirnos tan solos, es una forma de empezar a lidiar con una crisis y que no se nos vaya esta de las manos o no tomemos decisiones y acciones que al final se nos van a escapar más allá. Bien. Bueno amigos, pues ahí lo tienen, ya les decía yo que pues iba a ser mucho más profundo y mucho más enriquecedor que lo poco que les pude comentar en el video que hice yo solito. Pues les agradezco nuevamente. Bueno, muchas gracias a las personas que nos acompañaron a este live especial del día de la prevención, sí, de la prevención del suicidio. Pues más adelante estaré dando los datos de aquí de mis colegas. Y si nos pueden repetir por favor, para contactarlos. Primero Eric. Primero Eric, porque sí se lo sabe. Contacto, número telefónico vía WhatsApp 55 33 78 33 04. El consultorio está ubicado en la casa de Emilio y Lindo Fernández, en la calle Zaragoza 51, Colonia Santa Catarina, Coyoacán, a 10 minutos del metro Miguel Ángel de Quevedo. Tenemos horarios abiertos de lunes a domingo y 3 opciones de especialista con Vincent y con Isabel. Y mi número es 55 23 49 30 70. Estamos aquí en la casa del Indio Fernández, en el centro de Coyoacán y también en la zona de la Basílica de Guadalupe. También. Por mi parte, me encuentro también aquí y en la área de Revolución o Santa María de la Ribera. Me pueden contactar al 55 44 56 98 55. Un trío terapéutico. Ay, no, qué bello. Esto va a ser una orgía terapéutica. Bien amigos, pues ahí lo tienen. Tenemos 3 opciones para consulta psicológica. Cualquiera que requiera este servicio, por favor, contáctenos, no lo duden, es una recomendación que yo personalmente les hago. Si cualquier tipo de problema emocional que sientan, compártanlo con quien quieran, si quieren, así que con quien más confianza le tengan. Pero recuerden que siempre la ayuda de un profesional va a ser necesaria. Les agradezco mucho nuevamente la participación. Isabel, David, Eric, y pues nos estamos viendo en la siguiente amigos. Cuídense mucho, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la siguiente. Okay. Saludos. Y ahora, los extra vienen en el DVD. A ver, Roque, a mí me gustaría saber cuál ha sido tu contacto con la psicología. Eric. ¿Has tomado alguna vez terapia? ¿Has tenido intervención? Una vez estando en, a ver si ya estando de la memoria,
Estando en la universidad, tuve bueno, siempre he tenido más bien como una parte de mi cerebro. Por ejemplo, estoy hablando contigo así, y yo te estoy poniendo atención y de repente pienso no sé, o sea, por decir algo, ¿no? Pasó una mosca y para mí pasaron varios minutos, ¿no? Pensando en el vuelo de la mosca. Y aun cuando yo no haya perdido siquiera solo una pausa tuya, yo siento que ya perdí cosas importantes de la conversación y de repente me he puesto a seguir el hilo. Entonces eso me pasaba en las clases. Ya cuando iba a la universidad, pues ya me pesaba porque obviamente no llegaba yo a entenderle a mis profesores, ¿no? Entonces fui por eso, le comenté eso a la psicóloga y cuando estábamos platicando precisamente me pasó. Le dije, discúlpeme, ¿me puede repetir lo que me dijo? Dice, no, fíjate que así. Ok. Yo es que pensé que me había perdido de algo importante de la conversación. Entonces, eso fue. Luego ella me canalizó con el neurólogo porque mi problema con la visión ¿cómo se llama? Yo le llamo pseudofotofobia, porque me molesta mucho la luz y de repente sí llego a dejar de ver. Si la luz es muy intensa, sí puedo dejar de ver, entonces por eso siempre uso lentes, no porque no vea sin los lentes, sino que me protege la luz. Entonces me mandó con el neurólogo me regresó, ¿estás bien? Regrésate con la psicóloga, una sesión más, no avanzamos mucho, pero eso fue, y pues nada más, estaba pasando por una etapa medio complicadilla ahí con la familia y me dijo, mira, lo mejor es que no hagas cosas que te pongan en situación de estrés, ¿no? Y me dijo, su recomendación fue... y su recomendación fue, pues, si puedes, aléjate de esta situación de la escuela que te está preocupando, porque es muy exigente, lo que tú quieras, ¿no? Y en mi mente yo siempre resuelvo las cosas más o menos de la misma manera y en mi mente fue así, deja saber que sí puedo esto y más, ¿no? Y así terminé la carrera y luego me fui a hacer la Hay que ser felices aunque sea para joder. Aunque sea. ¿Por qué? ¿La vida? Ah, sí, la vida es hermosa. El Estado me cuida. El Estado me cuida. Y ahora más. Vamos a estar muy bien cuidados. Sí, con el programa de bienestar. Sí, claro que sí. Confiamos. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Por qué te surge como esta inquietud sobre el suicidio? ¿Por qué me surge? No me surge. No, lo que pasa es que el Rincón de la Cultura es un canal que yo trato de ayudar a la gente, de informarla de diferentes temas. Entonces hago especiales como si fueran efemérides, ¿no? Entonces, por ejemplo, en febrero hice un especial de Valentina, la mujer revolucionaria que se disfrazó de hombre y participó. Entonces, el día de su nacimiento hice el especial, que es el 14 de febrero. Pero yo creo que siempre hay una implicación personal, ¿no? Siempre hay algo que te llama, siempre hay algo que independientemente de la efeméride o de lo que pida la gente que está allá, debes de resonar de alguna manera con esas cosas, ¿no? O sea, porque no sé, tal vez pudiste hablar de recetas, claro. No, pero eso es el 13 de febrero. No, claro. O sea, el 13 de febrero no hablaste de Juan Escutia, yo no vi el especial de Juan Escutia. Todavía no es 13. La efeméride ya pasó y yo no la vi transmitida. Todavía no es 13 años. Yo creo que sí hay temas como que son importantes, aparte de que resonamos con ellos de manera personal, son importantes, son
relevantes, porque creo que, y al menos hablaré por mí, no sé, digo, las ideaciones a mí me han acompañado, ¿no? O sea, no son cosas que le pasan a unos, a los enfermos, y los sanos observamos, sino que, híjole, yo también me veo en esa situación, ¿no? Entonces, me parece importante también hacer como esto, este hincapié en que no es cualquier cosa, ¿no? Podrías hablar de 1000 cosas, recetas de cocina, no sé qué otra efeméride hay el día de hoy, pero creo que también sería interesante saber por qué. Bueno, por mi formación como especialista en seguridad, pícale las costillas. Tomé diferentes cursos, entre ellos primeros auxilios psicológicos, primeros auxilios, atención médica, les comentaba hace un rato, control de hemorragias, etc. Y entre esos venía una parte de las herramientas básicas de atención al suicidio. Entonces, aprovechando la efeméride, pues hice un video yo mismo para introducir acá pues, a los profesionales en la psicología. Pero ahí está, ¿no? Es como tú también sabes y ya has visto quienes hemos trabajado en situaciones un poco difíciles, un poco fuera de lo cotidiano, podemos ver la importancia. No, déjalo completo. Tú así lo dejas, ¿eh? Podemos ver como que tal vez para el común de la gente son cosas de las que no se hablan o que pasan desapercibidas, entre comillas. No haber visto situaciones de riesgo, violencia, nos hace mucho más susceptibles a ver este tipo de situaciones. Por ejemplo, en las urgencias médicas es impactante ver esta cercanía con la muerte, esta cercanía con el accionar en un momento rápido, ¿no? Y creo que también esa formación pues te lleva a esta implicación que no querías aceptar. Pícale las costillas. Pásame el cúter. Ok, eso te referías. Sí, pues sí, bueno, claramente aproveché, ¿no? La experiencia y la capacitación que recibí para compartirlo. Claro, y sobre todo también hacer visible, ¿no? Pocas veces hay canales que se den a la tarea de hacer una labor seria, ¿no? Ahorita la tendencia es que todos hacen cualquier cosa y quieren comer gratis. Pero vamos a bailar al final, ¿no? Así vamos a hacer unos TikToks ahorita, picándose las costillas. Bueno, así por mi parte fue todo. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por aceptar y pues nuevamente, amigos, cualquier cosa que requieran una situación emocional, por favor contacten con profesionales de la salud, en este caso psicología. Aquí tienen 3 opciones, están en la Ciudad de México, pero seguramente desde donde ustedes nos estén viendo pueden encontrar ahí. Ahora sí, cuídense mucho, denle like al video, suscríbanse al canal, compartan. síganos, sí. Y la campanita. Síganme en todas sus redes sociales. Por favor. Y nos vemos en la siguiente, amigos. Saludos. Próximamente PayPal. OnlyFans. Si esto no jala, ya veo por OnlyFans, ¿eh? Ya estamos. Ya estás listo. OnlyFans.